es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Dios es espíritu? Y hablamos cómo los antropomorfismos nos llevan a hablar alguna cosa diferente a lo que es una mano propiamente dicha, ¿sí? Al hablar de que todo está dentro de la mano de Dios, se refiere a que todo está bajo su dominio, todo está en sus manos, todo está en sus manos. Lo que pasa, lo que no pasa, la sola preservación de todo que está en sus manos es por causa de Dios. Entonces, siendo Dios el que controla y preserva todo, es soberano sobre todo. Todo lo creado depende de Dios. ¿Qué pasaría si Él retirara su mano, hablando en este sentido del que está hablando el Salmo? Todo se cae, todo se pierde, porque sin Él no hay forma de que la creación se preserve a sí misma. Eso que dicen algunos de que Dios creó y se olvidó de la creación es falso. Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, pero ahorita, porque todo está relacionado. Pero finalmente esa figura de que Dios está en control de todo y que sus manos están sobre todo, implica esa soberanía. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan uno de los términos que hablamos acerca de Dios? Adonai, que es Señor. Si nosotros vemos quién es Señor de una tierra, sobre todo en los tiempos antiguos, no ahorita donde hay más bien un control con leyes y con poderes y una serie de circunstancias, pero en tiempos antiguos, cuando había un Señor sobre una tierra, justamente daba esa idea. Es decir, que todo dependía de Él y que Él sustentaba todo. Las provisiones que llegaban, las alianzas que se hacían, todo dependía de un Señor. Y es justamente esa idea, de quien depende todo y quien mantiene todo en su lugar, en orden y resguardado. ¿Ok? Finalmente, Él mantiene el vigor de todas las cosas y Él mismo mantiene todo en operación. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lleva a cabo este dominio? Hebreos 1:3. ¿Cómo creó Dios todo? Con el poder de su palabra. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero fíjense, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Finalmente, no solo lo crea, sino en su poder tal que su palabra sustenta todo. ¿Ok? Charnock lo dice así. Así como su derecho de gobernar resultó de la creación, así también es perpetuado por la preservación de las cosas. Entonces, siendo Dios quien no solo lo crea y por ende tiene derecho, sino que es Él mismo quien lo sustenta, es soberano. ¿Sí? Él lo creó, Él lo sustenta. Como creador es soberano, como sustentador de todo, es soberano. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Vale. Siguiente fundamento de cómo se fundamenta la soberanía de Dios. Y este es algo muy curioso. Ya vimos la supremacía o la magnificencia de su perfección. El que es creador, ¿ok? El que es el fin último de todo y el que es el sustentador de todo. Y este quinto es algo curioso por los beneficios que nos da. Calma, ahorita lo voy a explicar. En realidad, esto no es fundamento de su soberanía. Porque nos diera o no nos diera beneficios, es soberano. ¿Ok? Porque si no, si nosotros hiciéramos depender de que como nos da beneficios entonces ya es soberano, ya no estaríamos hablando de que Él es el soberano, sino la creación es la soberana. Sí. ¿Sí? Sí, ya sé por dónde. ¿Sí? Ajá. ¿Quedó claro esa idea o no? Sí. ¿O no mucho? No. Ok. Si nosotros hiciéramos depender, por ejemplo, yo respeto a César
porque viene y me trae un vaso de agua. Ajá. Y no por lo que es. Entonces, quien estaría siendo soberano soy yo, porque yo pongo las condiciones. Si la creación dependiera su sujeción a Dios porque lo beneficia, entonces sería la creación la soberana. Sí, claro. Pues ¿Sí? Pues al final de cuentas es como usamos antes, ¿no? Un concepto carismático en donde si de repente Dios te beneficia, entonces más bien ahí... Si me rindo a ti, Ajá, y si no, entonces ya no. Exacto, por eso muchos se van de ahí. Exactamente. Sobre todo cuando hablamos de la soberanía. Exacto. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora, entonces realmente no es un sustento de su soberanía, pero sí es algo que la magnifica. En realidad no es algo que le añada a la soberanía, no es que sea más soberano porque nos dé sus beneficios. Su derecho a dominar está. Creador, sustentador, supremo, soberano, punto. ¿Nos da beneficios o no? No, ya es soberano, naturalmente. En sí Dios es soberano. Pero, digamos que derivado de esa soberanía tiene efectos. Y Dios, además de ser soberano, es recompensador. ¿Recuerdan cuando vimos a Hebreos 11:6? Que habla de que es galardonador de quienes lo buscan. No lo hace más soberano, nada más es, oye, todavía que me das, ¿me voy en contra de ti? Qué malagradecido. ¿Sí me explicó? No necesita nuestra oración. No, él no necesita nada. No necesita nada. De hecho, eso lo vimos cuando hablamos de Dios autoexistente. Digamos que magnifica su dominio, lo hace más patente, lo incrementa. Y no es que incremente que sea más soberano, sino más bien que incrementa la necesidad de nuestra correspondencia hacia Él de obediencia. De por sí es soberano y debemos obedecerlo, pero oye, además de ser soberano, es bueno y nos beneficia. Digamos que es como que una obligación más moral de nuestra parte. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? ¿Sí vamos claros hasta aquí? Entonces, ya no solo es como creador natural su soberanía, sino además como benefactor en gracia. De hecho, lo podemos entender quizás con más claridad cuando Dios, derivado de ello, hace un reclamo a su pueblo. Fíjense, Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ya era soberano antes de crearlos y aún antes de engrandecerlos, claro. Pero este es un reclamo de decir, oye, ¿todavía de que los engrandezco y se rebelan? ¿Sí? Sí queda claro cómo no hace Dios, no, el que beneficie Dios a su creación no lo hace más soberano, pero sí aumenta la correspondencia que debería de haber de la creación. ¿Sí? Ok. Pero esto es diferente con quienes somos sus hijos. La redención sí añade, es un dominio mayor de Dios. Fíjense. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos creó, y el hombre, en su condición caída, ¿qué pasa? Se pierde. Y está perdido. ¿Y qué hace Dios? Paga un precio por nosotros. Entonces, no solo somos sus súbditos por ser creados por Él, por ser inferiores a Él, por ser beneficiados genéricamente por Él, sino que además somos comprados por Él. ¿Y qué precio pagó? La sangre de su Hijo. Primera de Corintios 6, versículos 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es soberano, Dios es supremo, pero además
nos ha comprado. Y nos ha comprado por precio. Entonces, ya no solo es nuestro creador, sino es nuestro benevolente rescatador, quien nos rescata y nos paga. Ese gran precio le da un derecho superior. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, entonces ya vimos, esos son los fundamentos de la soberanía de Dios. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien duda que Dios sea soberano? No. ¿No? No, ya. Qué bueno. Ahora, no sé si recuerdas, César, que hace un poco de tiempo tú me decías que hablabas de la presciencia de Dios, del preconocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas? Más o menos. Que te dije, eso lo vamos a ver en la soberanía. La soberanía no es un mero preconocimiento. Es decir, no es nada más como que Dios ya sabía lo que iba a pasar. No es de que Dios ya nada más había previsto que todo iba a ir por un lado. No. Lo vimos en la soberanía. Todo ocurre. Si lo que ocurre es de una forma es porque Dios así lo quiso. Dios tiene el control de toda la creación. Dios asegura el cumplimiento de su propósito eterno y ello es la base de nuestra seguridad para el cumplimiento de sus promesas. ¿Ok? Es un pequeño resumen de lo que hemos visto de soberanía. ¿Sí? Esto también se le llama la doctrina de la providencia de Dios. Pro viene de delante o de antes y videre de ver. Todo esto es del latín. ¿Ok? Providencia. Es decir, si nosotros nos vamos nada más a lo que dice la palabra, vamos a entender que lo vio de delante. Es decir, un preconocimiento. Sabía lo que iba a pasar y por dónde iba a pasar. Pero realmente no es nada más eso. La doctrina de providencia, la soberanía, no es nada más el preconocimiento de Dios. La verdadera providencia bíblica es que Dios tiene el cuidado de todos los detalles y acontecimientos. Todo lo que sucede, todo pasa bajo la supervisión de Dios. No solo porque vio como por dónde iba a ir la bolita, sino Él dijo, por aquí va a ir la bolita. ¿Ok? Además implica también la provisión de Dios para que todo así suceda. Es decir, Él va a determinar todo, las circunstancias, todo acontecimiento para que así sea. Y aún implica un cuidado activo de Dios sobre toda la creación, pero en especial de sus hijos. ¿Ok? Eso es la soberanía, esa es la doctrina de la providencia de Dios. Si nosotros pensáramos que es diferente, hay pocas alternativas. ¿Qué alternativas tendríamos ante una soberanía como la hemos visto, ¿ok? Como está revelada? Pues tendríamos la alternativa de que, bueno, Dios puede ver el futuro, pero pues no puede hacer nada al respecto. Y eso implicaría que, tanto como que decir que Dios es un Dios con buenas intenciones, pero pues en realidad está limitado. ¿Dejaría de ser Dios? Dejaría de ser Dios. Otra alternativa. Dios puede ver todas las alternativas, pero no hace nada. Nada más las ve. Y está expectativamente a ver qué pasa. O también podría haber esta. Dios tiene un control limitado. Es decir, atiende a las cuestiones generales, pero no a los detalles pequeños. Y ninguno de ellos es la doctrina tal cual está revelada en la palabra. Históricamente, incluyendo ahora, podemos hablar de 4 posiciones. La primera posición es la posición clásica o agustiniano-calvinista, la posición arminiana, la molinista y la teísta abierta. ¿Ok? ¿En qué consisten? Bueno, la posición clásica o agustiniano-calvinista. Básicamente la sostienen teólogos como Agustín, Anselmo, Anquino, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards. Todo lo que sucede, bueno o aún malo a nuestros ojos, está dentro del plan determinado de Dios. Dios sabe, Dios conoce lo que va a acontecer en el futuro. ¿Pero por qué lo sabe? ¿Por qué lo determinó? No es nada más de que yo sabía de adelantado, no. Él sabe exactamente qué va a pasar,
porque en su decreto lo determinó. ¿Ok? Y no lo va